Vamos a continuar con las técnicas de muestreo. En este caso vamos a tratar de realizar el cálculo de una muestra y a la vez también vamos a tratar de mostrar cómo sería la selección de una muestra con Excel. En la clase anterior hablamos de los métodos de los métodos estadísticos probabilísticos, que son los que vamos a estudiar, o lo que alcancemos a ver de ellos. Esos son los que nos interesan, porque son los que tienen que ver con la aleatoriedad. Está el más importante y el más utilizado, que es el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo conglomerados y el muestreo por estratificación. Los no probabilísticos, en los que no tiene que ver el azar, sino que ya es con ciertos criterios, eh, por eso se le llaman no probabilísticos, no están inmersos en la teoría de probabilidades, y entre ellos tenemos pues el muestreo por cuotas, por conveniencia, el discrecional y el de bola de nieve. Esta de acá. Eso es lo que hemos hecho, sustituir los valores, y al hacer la operación nos da que el número es 200. Ese 200 es el tamaño de la muestra que utilizaríamos con los parámetros que se nos han dado para una población de 15.000 habitantes. Eso es, así de sencillo sería el cálculo. Solo hay que tener cuidado que sigamos bien los valores de signos, los signos y los cuadrados y las operaciones que aparecen, las operaciones aritméticas que aparecen, tal cual están. Como les decía, este valor 200 va a cambiar dependiendo de los parámetros que le introduzcamos. Entonces eso es importante porque 200 no es un número único para la misma población, para el tamaño de muestra para una misma población. El tamaño de la muestra puede variar dependiendo de los parámetros. Si ustedes gustan, pueden modificar eh, algunos de los valores dados ahí y van a ver que les va a cambiar, obviamente, este 200 a otra cantidad. Puede ser mayor o menor dependiendo de lo que ustedes le introduzcan. El 1.96 que aparece ahí es el valor de Z de la tabla normal que ya conocemos para una proporción de 95%. Veamos otro ejemplo. Para hacer un diseño muestral, o sea, aparte del cálculo, se tiene que hacer una selección. Esa selección vamos a procurar realizarla explicándola paso a paso, aunque hoy también existen programas que nos pueden sacar muestras de manera inmediata. Nosotros lo vamos a hacer así de manera manual con Excel. El ejemplo, se desea realizar un estudio sobre la calidad educativa en todo el país y para ello se cuenta con el registro de todos los centros educativos. Hacer un diseño muestral dice: establecer los parámetros de la investigación, calcular el tamaño de la muestra, seleccionar las unidades de muestreo. Eso es lo que hay que realizar en el diseño muestral. El ejemplo ya nos está diciendo que es a nivel nacional de todo el país y que se tiene registro de todos los centros educativos. El total de centros educativos ya lo tenemos que conocer de antemano porque ya sabemos que es todo el registro del país y que sí se cuenta con ello. Entonces, en este caso, el total de centros educativos es 6.025.
Luego nos vamos a definir los parámetros. Z al 95% es 1.96. Como les digo, eso sale de la tabla Z normal, en la que eh, en la primera columna y en la primera fila están los valores de Z, y en los valores que están en el resto de la tabla son probabilidades. Entonces ahí lo que se hace es buscar una probabilidad que esté cerquita del 95%, de 95, de 0.95, y esa se cruza los valores para encontrar en qué Z cae. Y se puede contrastar y verificar que Z al 95% es 1.96. Entonces de ahí sale. Ustedes pueden verificar en la tabla normal que ya tienen. Luego, como no nos hablan de proporciones ni nada de eso, entonces P y Q van a ser 0.5. Y el D, pues también 5%. El, eh, el D del que estábamos hablando antes. Con estos valores y la fórmula, vamos a pasar al sustituir los valores de los parámetros y el tamaño de la población, nos da una muestra de 361.19. Cuando nosotros calculamos el tamaño de la población, es importante decir que por lo general puede hacer que nos den siempre decimales. Nosotros siempre tenemos que redondear a un entero, porque el tamaño de muestra no podemos elegir decimales. Entonces tenemos que elegir por exceso al entero mayor. En este caso nos da 361.19, aunque no sea 0.5 o algo, nosotros lo vamos a aproximar o vamos a tomar el entero mayor de eso, ¿sí? Entonces no nos extrañemos de por qué está aproximado a 362, porque lo tomamos por exceso. Por pocos decimales que nos den, pero nos tenemos que tomar el siguiente entero mayor. El entero mayor que sigue al 361. Y sin importar cuántos decimales nos hayan dado. Una vez que tenemos claro cuántos centros vamos a tomar, que en este caso son 362, nos vamos a la base de datos. Esta se la voy a compartir inmediatamente después del video, la van a encontrar para que ustedes puedan hacer el ejercicio y van a verificar que aquí están los registros de todos los centros educativos. La primera fila es la etiqueta de lo que significa cada de cada columna, o sea, básicamente serían variables. Y en la primera columna pues está el código de la institución, el nombre le sigue y así sucesivamente. Luego vemos que, por ejemplo, en este caso nos aparece el sector que podría ser público o privado. En el caso de que se hable de centros escolares, todo sería público y lo privado pues descartaría. Por tanto, esa variable no tendría sentido porque sería una constante, todo sería público. En esta otra variable zona, sí nos salen dos valores, urbana y rural. Y es con dos valores que ya tenga una variable, pues se considera eso una variable y por tanto ya no es no es un valor constante, sino que se va a manejar como variable, valga la redundancia. Tenemos otra variable que sería el departamento. Ok, si nosotros nos vamos al final del archivo, vamos a encontrar que he agregado una columna antes de la primera, he agregado una en la que dice el correlativo para saber cuántos registros tiene la base de datos. Y efectivamente, si se fijan, llega a 6.025. Para poder manipularla, lo que tenemos que hacer es una tabla dinámica que nos permita saber, eh, que nos permita saber
conocer los estratos, cómo está estratificado esta población, para sacar posteriormente lo que es la muestra. Para poder hacer eh, este, esa estratificación, tomamos una tabla dinámica, insertamos una tabla dinámica y utilizamos las variables de la zona y el departamento. No, en este caso están el departamento, perdón, y el sector de la institución. Salen todos los departamentos y salen las opciones de centros escolares públicos y privados. Esos son todos los registros que hay a nivel nacional de estas instituciones y está el total general. Entonces veamos que en lo privado hay 882 centros educativos. En lo público hay 5.143. Evidentemente son más. Por ejemplo, si nos vamos a Chalatenango, en Chalatenango hay 9 centros privados y 414 que son públicos en todo el departamento, haciendo un total de 423 centros educativos solo de Chalatenango. Obviamente San Salvador es el que más tiene y en todos los registros, en todas las investigaciones, siempre San Salvador va a ser más porque la población está concentrada en la capital, evidentemente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos un total de 6.025. Veamos que al hacer insertar la tabla dinámica, nos cuadra perfectamente ese valor porque de ahí hemos tomado los datos. Eso debemos de verificar que se cumpla, porque si no se cumple algo ha habido, algún error ha habido o algo está pasando. Entonces, si esta estructura que vemos acá es la población, tenemos los estratos, departamento y sector de centro educativo, y así debe de ser representativo la muestra. Para que sea representativa la muestra, la cantidad de elementos que yo saque en la muestra debe de estar en proporción a la representatividad de la población. Por ejemplo, San Salvador tiene que tener más elementos de la muestra que Aguachapán, por ejemplo. Y para sacar eso, pues ahí poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Vaya, pero hemos dicho que vamos a tener vamos a tener que seleccionar un tamaño de muestra que ya conocemos, 362, pero esos 362 solo es el número, la cantidad. Ahora, ¿quiénes van a ser parte del estudio o de la investigación? ¿Qué centros educativos? Como ya he enumerado del 1 al 6025, ya sé a cada centro educativo es como tener 10 personas y voy a hacer una rifa con 3 premios. Entonces necesito elegir 3 ganadores. Para saber quiénes van a ganar, les reparto un papelito del numerado del 1 al 10 a cada uno de ellos, que lo elijan ellos al azar hasta que cada uno tenga un papelito. Entonces se hace la rifa y se le otorgan los premios a 3. Así, de esa manera, como yo he elegido 3 personas de los 10, lo mismo voy a hacer con la población de centros educativos. Tengo 6.025 y de esos necesito escoger 362. Para poder hacer esa elección, primero los numeramos, es como repartirles el papelito, la numeración, lo que yo le puse, donde lo hice en la primera columna, que agregué el correlativo, es como repartir el papelito. Ya tengo identificado a cada centro educativo con un correlativo del 1 al 6.025. Entonces, ahora lo que voy a hacer es generar números aleatorios
para saber quién va a ser parte de la muestra. En Excel, la fórmula para elegir un número aleatorio es aleatorio.entre y entre paréntesis ponemos de dónde a dónde varía la cantidad de números que voy a elegir como aleatorios, que sería desde el 1 hasta el 6025. Entonces los aleatorios que se generen van a estar entre esos números. Y ahí en la casilla podemos ver que se ha elegido, ya aplicando la fórmula y dándole enter, ahí aparece 6013, o sea, es el centro educativo con correlativo 6013 que formaría parte de la muestra, pero todavía no tengo toda la muestra completa, serían 362. Lo que sucede en Excel es que cuando nosotros aplicamos una fórmula como esta de aleatorio, y si nosotros hacemos cualquier acción, allí sucede que se modifican esos datos. Entonces, hasta tener los 362 no vamos a agarrar ese como valor de la muestra, sino hasta tenerlos todos. Entonces, veamos. Ahora he arrastrado ese valor que me dio 6013, lo he arrastrado porque ahí hay fórmula para que me genere más números. Y al arrastrarlo, si ustedes observan, pueden percatarse que se ha modificado el valor también. Ya no es 6013, sino que 212. Y ahí están todos los que se han generado aleatoriamente. En cada una de esas casillas está una fórmula. Si yo hago cualquier cosa ahí, se van a modificar todititos esos números nuevamente. Entonces lo que voy a hacer es continuar arrastrando hasta generar los 362. Ustedes pueden ver que aquí es donde comencé en la fila 1, en una nueva pestaña. Y he llegado hasta la fila 362 arrastrándolo para poder generar los números aleatorios del 1 al 6025. Todos los números que se han generado ahí están en ese rango de 1 a 6025. Entonces, una vez que ya tengo los 362, ahora sí puedo copiar todos. Los copio, fíjense bien, los selecciono para copiarlos. Tenemos los valores con los que vamos a trabajar. Una vez que tengamos los valores, estos que están seleccionados, que ya no se van a variar, nos vamos a la esquina del módulo de filtro y elegimos la opción ordenar de menor a mayor, o en este caso orden personalizado, como ustedes quieran. En este caso, se elijo el orden personalizado, elijo la columna F, porque esa es la que quiero que se modifique, se ordene de menor a mayor. Una vez ordenada esa columna, bueno, la otra ustedes van a ver que se van a ir modificando los valores por eso mismo, pero yo voy a trabajar con esta otra. Observemos que cuando se ordenaron, acá, aquí en estos aparecen dos números repetidos, 172. Los repetidos, también abajo hay un 205 que se repite, un 251. Eso va a suceder porque acuérdense que están generando números aleatorios en casillas diferentes. El Excel no reconoce que haya otra casilla con la misma fórmula y que no tienen que ser igual, a menos de que nosotros lo programemos. Pero cuando hacemos este procedimiento y vemos que hay qué valores son los que se repiten, tengo que sustituir uno de esos 172. Por ejemplo, el 172 puede quedar una vez, pero el otro que se ha repetido lo tenemos que quitar y tenemos que encontrar otro valor aleatorio en sustitución de ese. Tenemos que sustituirlo. Igual para todos los repetidos, solo van a quedar una vez. Si se repiten dos veces o más, tenemos que encontrar o sustituir otros valores que ya no se repitan en ninguna de estas. Para eso, pues, venimos, generamos filtros y podemos empezar a verificar. Le ponemos filtros en las etiquetas de arriba
Aquí podemos ver en la cuenta, nos está diciendo cuántas veces aparecen también en Excel. Hay unos que aparecen hasta 3 veces. Damos el chequecito de los que tienen la frecuencia 1, porque esos están bien. Lo que no están bien son la frecuencia 2 y frecuencia 3. Le damos a hacer. Ya nos dicen cuáles son, o nos deja solo los que están repetidos 2 o 3 veces. Todos esos números los vamos a dejar una tan sola vez y vamos a sustituir los que están de más. La columna siguiente nos está diciendo que es el valor 60. Entonces, 46 voy a elegir, bueno, ya les expliqué, y elegimos el otro que es 60. 60 es el otro centro escolar y así vamos a ir eligiendo el resto hasta completar los 362. Una vez que tenemos todos los 362 sombreados, los filtramos, sacamos eso y hacemos una base de datos solo para la muestra donde estén solo los que están sombreados amarillo y los demás los descartamos. Bien, de esa manera entonces estaríamos haciendo todo el proceso del muestreo, desde el cálculo hasta la selección de la muestra. Para que ustedes practiquen se les va a subir un archivo que sería este que yo he estado presentando en imágenes para que ustedes lo manipulen haciendo todo el procedimiento hasta completar todos los pasos que se han hecho y ustedes prueben por su cuenta el proceso.